A fines de marzo de 2022, la casa de Sheila Smith se convirtió en el foco de atención de los investigadores locales debido a la desaparición de su compañero de piso. Al llegar, los policías fueron recibidos por una vista perturbadora. Estructuras en el patio trasero ardían, donde se podían ver claramente huesos. Pero esto era solo el comienzo, pues una investigación más profunda de la residencia reveló detalles aún más oscuros y estremecedores, que superaban con creces las sospechas iniciales. Sheila Lieber, la heroína de nuestra historia de hoy, es una mujer que acaba de entrar en la mediana edad y lleva una vida tranquila en su rancho de caballos, lejos del bullicio de la ciudad. Nació en un pequeño pueblo en New Hampshire. Su cumpleaños fue el 4 de julio de 1958. Sheila era la menor de 6 hijos en una familia donde la tranquilidad era una gran rareza. Debido a las dificultades en su infancia, siempre intentó destacarse, para llamar la atención de sus padres, lo que a menudo llevaba a peleas y disputas familiares. La vida en casa se complicaba aún más por la adicción al alcohol de su padre. A veces, toda la familia tenía que esconderse en los campos de maíz, para escapar de su ira. Estos tiempos difíciles solo hicieron a Sheila más fuerte, y a pesar de todo, logró graduarse de la escuela con éxito. Siempre soñó con una vida grande fuera de su pequeño pueblo. Quería ser una estrella de la música country o una modelo famosa. Pero al final tuvo que buscar un trabajo para ayudar a su familia y encontró un empleo como limpiadora en un hotel local junto con su hermana. La vida de Sheila cambió cuando conoció a John Baxter, un joven padre. Su relación evolucionó rápidamente hacia un matrimonio que, sin embargo, solo duró 6 semanas. John se dio cuenta de que había cometido un error al ver cómo se comportaba Sheila con su hija, lo que fue la razón de su separación. El divorcio y una serie de relaciones efímeras no le dieron a Sheila la paz que tanto deseaba. En este periodo tumultuoso de su vida, conoció a Ronnie Jennings, con quien vivió 4 años llenos de escándalos y engaños por parte de Ronnie. Sheila a menudo reaccionaba de manera emocional y a veces agresiva. En un momento de desesperación, cuando pidió el divorcio, Sheila tomó muchas pastillas y se puso al volante del auto de Ronnie, lo que provocó un accidente. Afortunadamente, no hubo heridos, pero Sheila pasó 8 días en coma en el hospital. Después de su recuperación, intentó empezar de nuevo, mudándose a una cabaña remota con la esperanza de un nuevo comienzo. Sin embargo, su relación solo empeoró. Las amenazas de Sheila se volvieron cada vez más amenazantes, hasta que un día, medio dormida, amenazó a Ronnie. Eso fue la gota que colmó el vaso para él y puso fin definitivamente a la relación, lo que llevó a su divorcio. Ronnie siempre describió a Sheila como peligrosamente impredecible y egocéntrica. Tras el divorcio, Sheila no perdió tiempo y comenzó de inmediato a buscar nuevos compañeros, utilizando anuncios personales en la prensa. Su atractivo era innegable, pero Sheila no buscaba hombres fuertes. Necesitaba personas sobre las cuales pudiera dominar, lo que hacía de los anuncios personales la herramienta ideal para su búsqueda. Un día, Sheila conoció al Dr. Bill Weber, un hombre de gran fortuna y propietario de una vasta granja de caballos, que se extendía por 150 acres en New Hampshire. Bill, un exitoso profesional en terapia manual y un caballero de más de 60 años, captó de inmediato la atención de Sheila, quien sin dudarlo le envió fotos personales, esperando despertar su interés. El interés de Bill en Sheila fue tal que se abrió a sus sentimientos, la colmó de regalos lujosos y llevó su relación a un nuevo nivel, más serio. En el año 1987, Sheila se convirtió en la señora plenamente reconocida de su rancho. Aunque Bill nunca la hizo su esposa legítima, ella adoptó su apellido y se convirtió para él no solo en su amante, sino también en el símbolo de juventud y belleza. Bill tuvo que terminar sus otras relaciones románticas porque Sheila quería ser la única en su vida y logró, de manera efectiva, expulsar a todas las demás mujeres de su entorno compartido. En sus revelaciones, Sheila compartió que su vida con Bill no solo incluía momentos domésticos,
sino que también encontraban tiempo para aventuras fuera de casa. Con el tiempo, comenzó a establecer sus propias reglas en las relaciones con otros hombres, influyendo en sus vidas personales y profesionales. Su influencia se hizo especialmente evidente cuando obtuvo un puesto como gerente en el negocio de Bill y ganó control total sobre sus finanzas. A medida que Bill envejecía, los romances de Sheila tomaban un carácter cada vez más pronunciado y caótico. Uno de sus romances fue con Wayne Ennis de Jamaica, quien llegó para trabajar en su granja. Sheila afirmaba que Bill apoyaba tanto su libertad de elegir pareja que Wayne incluso se mudó con ellos para vivir juntos en su rancho. En su relación con Wayne, Sheila enfrentó malentendidos que llevaron a un conflicto serio, cuando él la encontró en compañía no deseada. Las acusaciones de agresión se disolvieron rápidamente y legalizaron su relación, aunque Sheila nunca adoptó su apellido. Poco después, una serie de incidentes y órdenes judiciales condujeron al fin de su matrimonio, y no pasó mucho tiempo antes de que Sheila encontrara un nuevo compañero de vida. James Briggs, a diferencia de Wayne, era más complaciente, pero su camino juntos también fue breve debido a las acusaciones de Sheila hacia él por agresiones. La situación escaló a persecuciones en coche y amenazas, que afortunadamente resultaron infructuosas. Al reflexionar sobre su trayectoria en las relaciones, se hace evidente un patrón repetitivo de comportamiento de Sheila, que demuestra su inestabilidad y tendencia a acciones abruptas. Esta historia nos lleva a un triste evento en el año 2000, cuando Bill Weber falleció en diciembre a la edad de 74 años. A pesar de no tener relaciones oficiales con Sheila, sorprendentemente se convirtió en la principal heredera de su patrimonio, incluyendo un rancho, un salón de masajes y propiedades alquiladas, lo que provocó un torbellino de indignación entre sus hijos. Poco después de su muerte, Sheila obtuvo el control total sobre su propiedad, lo que le dio la libertad de actuar según su criterio, sin necesidad de compromisos o acuerdos. En el año 2003, 3 años después de la muerte de Bill, Sheila permanecía sola en el rancho, pero los vecinos comenzaron a notar que jóvenes venían a visitarla cada vez más frecuentemente. Sheila buscaba compañía y estaba dispuesta a hacer mucho para mantener nuevas amistades. Con el tiempo, su atractivo comenzó a desvanecerse, y pronto los servicios de mensajería evitaban su rancho. En su búsqueda de nuevos huéspedes, Sheila contactó a diversas empresas de servicios y creó varios pretextos para llamar la atención. Incluso comenzó a ofrecer refugio a personas sin hogar, en un esfuerzo por llenar el vacío en su vida. A los 37 años, Michael se encontraba en una difícil situación sin trabajo fijo ni hogar, lo que lo hacía vulnerable a las promesas de Sheila de estabilidad financiera y amistad. Cediendo a sus persuasiones, pronto se encontró en su rancho, donde bajo el pretexto de su incapacidad para vivir independientemente, se le prohibió disponer de su propio dinero. Michael, de carácter suave, rápidamente se convirtió en una herramienta dócil en manos de Sheila, quien a menudo excedía sus métodos de control, recurriendo a veces incluso a la crueldad. En varias ocasiones intentó escapar de su influencia, caminando 20 millas hasta el próximo refugio, con la esperanza de liberarse de su control tiránico. Sin embargo, Sheila siempre sabía cómo traerlo de vuelta. Hasta esa fatídica noche de otoño en el año 2005, cuando Michael no regresó y cortó contacto con su familia. Desde entonces, nadie lo ha vuelto a ver, y las cartas que supuestamente enviaba desde el rancho pronto comenzaron a suscitar dudas sobre su autenticidad. En la última de ellas, afirmaba haber encontrado su felicidad y no querer volver nunca, pidiendo a su familia que no contactara a la policía ni lo buscara en el rancho. A pesar de su precaria situación y su falta de hogar, la desaparición de Michael no causó mucha preocupación. Sheila continuó atrayendo a otros hombres con promesas y mentiras. En febrero del año 2006, sus caminos se cruzaron con Kenneth County, un joven de 24 años. Kenny era conocido por su bondadoso corazón y su perpetua sonrisa. Estaba profundamente unido a su familia, que representaba su entero universo. Esto probablemente se debía a su dependencia de sus seres queridos, ya que las capacidades mentales de Kenny eran las de un niño de 12 años.
Kenny no destacaba especialmente en lo social, lo que lo hacía particularmente vulnerable. Sheila, con su irresistible encanto, logró convencerlo de encontrarse en uno de los hoteles locales. Allí lo conquistó completamente con su ingenio y su encantadora conversación. Al prometerle una nueva vida llena de alegría, Sheila convenció a Kenny de mudarse con ella, lo que sería el comienzo de su felicidad compartida. Sin embargo, el paraíso prometido pronto se convirtió en un malentendido, en el que Sheila manifestaba sus oscuros deseos, dejando una impresión en Kenny que afectaba profundamente su bienestar. En el barrio donde vivía Sheila, se produjo un incidente en una tienda, que fue captado en una foto. Kenny estaba en una silla de ruedas y mostraba señales del crimen. La situación se intensificó tanto que la policía tuvo que intervenir. Afortunadamente para Sheila y Kenny, sus argumentos fueron lo suficientemente convincentes para los oficiales, permitiéndoles salir del negocio sin tener que responder más preguntas. Sin embargo, Kenny parecía abatido y preocupado durante todo el incidente. Sheila a menudo era retratada como una multimillonaria que posee granjas de caballos, lo cual era una gran exageración. Se la describía frecuentemente como caprichosa y conflictiva. La situación se complicó en marzo de 2006, cuando Kenny de repente desapareció. Su madre, preocupada, Caroline, no pudo establecer contacto con su hijo. Tras intentos fallidos de localizarlo, incluso se le aconsejó que lo dejara en paz, cuando pidió ayuda a Sheila. Preocupada por el bienestar de Kenny, que no podía ayudarse a sí mismo, Caroline buscó ayuda en el sheriff. Después de hablar con el sargento Sean, presentó una denuncia de búsqueda. Al intentar contactar a Sheila para obtener detalles, el investigador llamó repetidamente al número de la ranchería, pero sus llamadas quedaron sin respuesta, perdidas en el silencio. 2 días después, para sorpresa del sargento Sean, Sheila lo llamó de vuelta. En la conversación ella le informó que Kenny había dejado la ranchería y ahora estaba escondido. Antes de que el investigador pudiera hacer una pregunta, la llamada fue interrumpida por un fuerte clic, seguido de una grabación en la que Sheila enumeraba a los familiares de Kenny y preguntaba si él les había causado algún daño. En la grabación se escuchaba la voz baja de Kenny, respondiendo sí a cada pregunta. Tras reproducir la grabación, Sheila colgó inmediatamente. Esta llamada nocturna y las acusaciones contra Kenny perturbaron al investigador, por lo que decidió ir ese mismo día a la ranchería, en busca de pruebas, aunque ya eran cerca de las 6 de la tarde. Los policías ya conocían la ubicación de la ranchería, ya que habían estado allí anteriormente, pero esta vez se acercaron con cautela, preocupados de que Sheila pudiera utilizar la situación para sus propios fines. Al llegar, encontraron la puerta y el portón cerrados, aunque todos los indicios, incluyendo los autos estacionados, sugerían que los propietarios debían estar en casa. Durante la inspección del lugar del hallazgo, el grupo encontró un lugar de fuego con un colchón desgarrado y un haz de paja ardiendo brillantemente. Al examinar más de cerca la ceniza, se descubrieron huellas de 3,5 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Ante este descubrimiento, se solicitó apoyo adicional, y mientras esperaban la llegada, Sheila apareció inesperadamente en el arco de entrada. Se encontró con los oficiales de policía, quienes inmediatamente la interrogaron sobre el origen de los huesos encontrados y del lugar del fuego. Con cierta facilidad, la mujer afirmó que podría ser obra de animales salvajes o de jóvenes sin hogar. Finalmente, después de una breve conversación, pidió a los oficiales de policía que abandonaran su propiedad. Tras el arresto de Sheila Leiber, la policía pasó 3 semanas realizando búsquedas intensivas en su rancho. Los hallazgos sorprendieron incluso a los investigadores experimentados. Las pruebas descubiertas, que datan del año 2004, mostraron que los casos de Sheila no eran aislados. En el curso de la investigación, se pudo relacionar a otra persona con ella, un joven llamado Michael. En el rancho, durante la inspección del sistema de aguas residuales,
se encontraron sus objetos personales, incluyendo su certificado de nacimiento, varias balas y huellas de ADN, que coincidían con el ADN de su madre, confirmando así los peores temores. En el terreno de la rancha también se encontraron objetos personales de varias personas, que no tenían relación con los problemas psíquicos conocidos. Entre las pruebas más inusuales se encuentran los videos caseros grabados por Sheila. Muestran cómo obliga a Michael y a otro hombre, Kenny, a confesar crímenes que no habían cometido. Durante el juicio en el año 2008, Sheila declaró su inocencia y se basó en la capacidad de reorientación. Relató que Dios le había aparecido durante un coma en los años 80 y le había encargado proteger a los niños para evitar accidentes desafortunados, similares a los que ella misma había experimentado. Sheila se veía a sí misma como una especie de ángel guardián, enviada para purificar New Hampshire de errores. En los 2 años antes del juicio, Sheila fue examinada por numerosos psiquiatras, cuyas opiniones estaban divididas. Algunos la consideraban simplemente una personalidad sociopática, mientras que otros señalaban un profundo estrés emocional, agravado por su difícil infancia. Sin embargo, el tribunal rechazó los argumentos sobre su capacidad de reorientación. A pesar de la sospecha de que Sheila podría tener problemas psicológicos, mantuvo la capacidad de trabajar y era consciente de la ilegalidad de sus acciones. Esto se confirma por su esfuerzo por borrar huellas de irregularidades y tratar de evitar un encuentro con las reglas, cuando fue sorprendida en la escena del crimen. En junio de 2008, el tribunal condenó a Sheila por delitos contra Michael y Kenny a la máxima pena posible, sin la posibilidad de liberación anticipada. Carecían de pruebas suficientes para condenarla en otros casos, aunque en su propiedad siguen encontrándose extraños artefactos hasta hoy que envuelven el lugar con un aura de misterio. Los objetos encontrados en la rancha sugieren que había más de 2 chicos. Esto presenta a Sheila como una sospechosa, cuyas acciones han marcado la historia de la justicia. Sheila escogía a sus hombres entre aquellos que eran particularmente vulnerables, y quizás reconocía que sus oscuras fantasías eran una manera de lidiar con sus propios problemas debido a su estado psíquico, considerando las muchas experiencias que ha tenido en su vida, incluso de niña. Su estado mental es cuestionable. Para Sheila, ni Michael ni Kenny tenían importancia. Era una maestra de la manipulación y poseía un ego excesivamente inflado, lo que la hacía especialmente peligrosa.